en el estudio que tenemos esta mañana, Pablo enfatiza a los hermanos en Filipenses que si en verdad han experimentado la obra de Cristo en sus vidas, deberán demostrarlo. Y la forma en que él enfatiza en esta epístola en particular es demostrarlo en unidad, lo cual requiere una serie de cosas que vamos a estar viendo esta mañana. Ustedes pueden leer el resumen que hemos puesto en el encabezamiento de estas páginas para el día de hoy. En cuanto a la aplicación, sí quisiera leerlo mientras ustedes siguen lo que ahí hemos puesto. Lo que Cristo ha hecho en nosotros, demostrémoslo. Y obviamente en base al estudio de esta mañana, a lo que tenemos en el texto, demostrémoslo en comunión con los hermanos, despojándonos del interés personal. Imitemos a Cristo como siervos sumisos, practicando nuestra salvación con obediencia y temor en un mundo en el que perseveramos en el evangelio y damos a conocer su gozo. Llegamos al capítulo 2 y Pablo comienza diciendo: por tanto, hermanos, hago énfasis siempre que tengo la oportunidad de enseñar o predicar, esas transiciones, esas preposiciones, esas conjunciones son importantes. No están allí para llenar espacio, de manera que cuando Pablo dice por tanto, es precisamente porque está llegando a una conclusión en base a lo que ha dicho ya anteriormente. De manera que por tanto, es decir, en vista de las cosas que hemos visto ya, particularmente ayer, en vista del buen testimonio de unidad y comunión al que él ha llamado a los filipenses para luchar por el evangelio, eso lo tenemos en el versículo 27, solamente que os comportéis como el digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firmes con una alma, luchando unánimes por la fe del evangelio, en vista de ese buen testimonio de unidad y comunión, en el versículo 27, en vista de vivir sin temor de la oposición, en el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, y en vista de que con la salvación se les ha dado el privilegio de sufrir como Él sufre, versículo 29, a vosotros os es concedido, os es dado, os es regalado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. En vista de esas cosas, entonces, dice, comienza en el versículo 2, la segunda, después de por tanto, si hay alguna consolación, y hay una serie de sís aquí. Esta palabra, esta pequeña partícula sí, la idea no es poner en duda, aunque obviamente en español podemos usarla de esa manera, pero la idea no es poner en duda, sino que apelar a una demostración de lo que Cristo ha puesto en ellos. Por tanto, en vista de esto y esto y esto y esto, versículos previos, si en realidad habéis experimentado estas características, estos aspectos que se mencionan en el versículo 1, si habéis experimentado tal cosa en vuestras vidas, entonces, versículo 2, haced esto. De manera que lo que tenemos aquí en estos versículos del 1 al 4, como hemos puesto el primer punto del desarrollo de nuestro estudio esta mañana, que al relacionarnos con los hermanos, debemos demostrar la obra de Cristo en nosotros.
Dice, si algún consuelo, si existe tal cosa en vosotros, es la idea. Esa palabra consuelo o consolación tiene la idea de ánimo, aliento. La Biblia de las Américas traduce estímulo. Es un término que es parecido, bueno, es basado en la misma raíz de donde obtenemos el sustantivo, la descripción, el título consolador, paracletos. Aquí es paráclesis. Es la misma idea, alguien que viene a un lado para ayudar, para consolar. Bueno, si esa consolación existe en vosotros, si habéis experimentado eso, y luego continúa con otras cosas. Si hay, dice, consuelo de amor. La palabra consuelo ahí es muy similar a consolación. Es prácticamente un sinónimo. La diferencia es que aquí se le agrega amor. La idea es que si han experimentado la calma del amor de Cristo en las, obviamente, adversidades que se han mencionado previamente, entonces deben demostrarlo en la manera que se les pide. Luego dice, si hay comunión del Espíritu, si hay participación. Acordémonos de lo que dijimos que comunión significa, participación. Si ha habido participación con Cristo y con la comunidad de los creyentes que el Espíritu Santo produce, si eso ha estado presente en nosotros, entonces tal y tal cosa. Y aquí es donde entra lo que podríamos mencionar del versículo 21 del capítulo 1, el vivir en Cristo. Es decir, si esa comunión con Cristo y con los hermanos ha estado presente en vuestras vidas por medio del Espíritu Santo, entonces esto habréis de hacer. La última parte dice, Reina Valera, si algún afecto entrañable, y luego añade si alguna misericordia, pero ese último sí que Reina Valera añade nuestra. Literalmente lo que nos dice es si hay afecto entrañable y compasión. Las dos cosas van juntas. Y esa palabra afecto, traducido afecto entrañable, es una palabra que se usa con referencia al interior de la persona, el vientre, los intestinos, el lugar donde los griegos, las personas de ese tiempo usaban la parte interior del cuerpo para expresar la emoción. Si del interior vuestro, dice, hay esa compasión, esa palabra compasión es literalmente misericordia, la misma que encontramos en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, misma palabra. De manera que si existe en vosotros y habéis experimentado en vuestra vida cristiana esa misericordia que procede de lo interior y la habéis demostrado hacia los hermanos, entonces pasa a decir en el versículo 2, completar mi gozo. De manera que todos estos aspectos, si en realidad han sido experimentados en la vida del creyente, en la vida de los filipenses y por aplicación en la vida nuestra como comunidad de ministerio, si cada uno de nosotros hemos experimentado tal cosa, entonces hay algo que debemos hacer para demostrarlo. Pablo quería que los filipenses se lo demostrasen a él y dice, entonces completad mi gozo. Ya en el versículo 1, capítulo 1, versículo 4, ha mencionado gozo. Él tiene gozo cuando ora por ellos. Luego en el versículo 18 menciona una vez más gozo. Él
está gozoso de que el evangelio de una forma u otra esté siendo predicado, que Cristo esté siendo anunciado. Todo eso es gran gozo para mí, pero todavía no ha llegado al tope. Dicen así aquí en Paraguay, esa expresión, hasta arriba, a la parte, el cuello, lo máximo de la botella. No ha llegado, no ha llenado todo. Entonces, deseo, dice Pablo, que ese gozo que yo he experimentado en estos otros aspectos, que ahora vosotros lo llenéis, lo completéis. Y la forma en que lo vais a hacer, dice, dice Reina Valera, sintiendo. La palabra literalmente ahí es pensando lo mismo, teniendo, noten una vez más, el mismo amor. Hay énfasis aquí en mismo. Luego dice unánimes, la misma palabra que se usó ayer en el versículo 27 y que en realidad es con una alma. Y termina diciendo sintiendo, la cual es una vez más el término pensar, pensando una misma cosa. Vosotros podéis llenarme de total gozo si estáis pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, con una alma y pensando una cosa. Esto se resume en la necesidad de unidad de mente y de propósito por parte de los filipenses. Y esto es lo positivo, lo que han de hacer para llenar el gozo del apóstol. En los versículos 3 y 4, él explica lo negativo, lo que no deben de hacer, lo que deben de evitar, porque en vez de lograr la unidad que especifica en el versículo 2, más bien eso tiende a la división. Dice el versículo 3, nada, la palabra hagáis no está ahí, sencillamente salta y lo hace quizás más comunicativo, más expresivo. Nada por vanagloria, por contienda. Nada por contienda, nada por vanagloria. Se entiende que la idea es no hacer las cosas así. Pero la palabra contienda la traduce la Biblia de las Américas como egoísmo. Egoísmo. Y vanagloria es, podríamos decir, pseudogloria. Una gloria que es falsa, que es hueca, que en realidad no tiene ninguna sustancia. Algo que sucede muchas veces. Estas cosas llevan a la división, totalmente opuesto a lo que él desea y les indica en el versículo 2. Esto de contienda, pelea, egoísmo, el sentirse más de lo que se es, obviamente es, podríamos decir, un azote en las iglesias. Ya ustedes lo habrán experimentado. Puede ser también así en los ministerios. Vi una de esas caricaturas, dibujos que salen en las, ya sea periódicos o en una revista, una caricatura que con sarcasmo e ironía está tratando de comunicar lo que sucede algunas veces en las iglesias, creo que también en las organizaciones misioneras o otros ministerios. Pero el secretario de la reunión de la junta congregacional
se dispone a leer los resultados de la votación. Ese es todo un tema del cual podemos hablar, votación. Democracia en la iglesia, bueno, esa es otra cosa. Pero está listo para leer los resultados de la votación de la asamblea, de la reunión congregacional. Y dice, 30 votos sí, 25 votos no, 3 votos me matan primero. Over my dead body. Hay personas que están listas a pelear hasta la muerte con tal de que se lleve a cabo lo que ellos quieren. Egoísmo, vanagloria, deseo de poder. Tales cosas pueden suceder en la iglesia y suelen suceder desafortunadamente, pero también pueden suceder entre nosotros. Ya hemos tenido experiencia en el tiempo que he estado en el camino de la vida con cierto sentir que se ha demostrado de parte de alguien no presente, ese sentir de egoísmo, vanagloria, orgullo. Yo soy el que puedo hacer todo. Y hermanos, tenemos que tener cuidado que tal cosa no llegue a nosotros. Gracias a Dios por todos los que han estado trabajando y que el Señor les ha dado la mente y la habilidad para todo eso de la aplicación. Hermano Franco y desde luego allá Karen, a otros que han estado involucrados en esto, Roberto, Rosana, gracias a Dios por ello. Pero hermanos, cuidado de que esto lo hice yo vengo a ser el importante en el camino de la vida. Hermanos, tengo que cuidarme todo el tiempo de que no se me suba a la cabeza de que estamos en 1800 emisoras o 1700 y que cierto número de veces a la semana la voz de este hombre se está escuchando en diversos lugares. Si hay algo que deseo que oren por mí es que no se me suba a la cabeza, que no vaya a haber en ningún momento egoísmo, vanagloria, porque eso tiende a que haya falta de unidad y no tiene visión. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, estando unidos, y no hagáis nada por estas cosas que tienden a, en vez de unidad, a división. Dice la última parte del versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores. A él mismo. Algo que se menciona por allá en Romanos 12 también. No vamos a tomar tiempo, quizás ustedes ya conocen el versículo, pero Pablo habla de eso a los romanos también. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Todo esto es la parte negativa, lo que no deben de hacer. Negativo, no mirando cada uno por lo suyo propio, pero positivo, cada uno también por lo de otros. Debemos de tener ese sentido de comunidad, de bienestar el uno al otro en el ministerio. Sabemos que hay dificultades en cada país, sabemos que hay problemas y dificultades, adversidades de las cuales hablábamos ayer en cada vida, en cada familia. Hermanos, seamos partícipes en unidad, en comunión. Sí, por medio de la oración,
Pero habrá ocasiones cuando podremos ir más allá de eso, hermanos. En el caso de los filipenses con Pablo, no solo mandaron a Epafrodito con una carta diciendo, estamos orando contigo. ¡Estamos contigo! ¿Qué hicieron? Mandaron una verdadera demostración, sabiendo que el apóstol habría tenido necesidades humanamente allá. De manera que estemos pendientes de esas necesidades y entonces demostremos en nuestra relación a los hermanos la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Los versículos del 5 al 11 tenemos el punto que hemos verbalizado, diciendo que al relacionarnos con los hermanos, no solo demostremos lo que Cristo ha hecho en nosotros, sino que imitemos a Cristo con su actitud de siervo. En el versículo 5 dice, haya en vosotros ¿cuál creen que es la palabra? Pensar. La misma palabra del versículo 2. Haya pues en vosotros, el pues no está ahí, haya en vosotros pensar que hubo también en Cristo Jesús. Como en el versículo 2, el imperativo completar, aquí en el versículo 5 el verbo pensar o pensar está también en imperativo. Pensar de esta forma, pensar en la forma en que Cristo también pensó. Hermanos, eso no es una opción. Eso, según lo que el apóstol está diciendo por el Espíritu Santo, es algo en lo cual los filipenses y nosotros, al aplicarlo, no tenemos opción de decir, bueno, tal vez voy a pensar a ver si pienso como Cristo. Completar mi gozo de esta y esta y esta forma, pero también pensar como Cristo, porque eso os va a ayudar con los versículos del 2 al 4. Es el llamado a pensar de la misma manera que Cristo pensó de sí mismo. Un pensamiento no desligado de la vida cotidiana, sino uno que afecta la forma de conducirse, que afecta las relaciones. No solo es una cuestión de actitud, como mayormente tenemos en los versículos 2 al 4, sino que es cuestión de acción, la cual pasa a demostrarse en la vida de Cristo en estos versículos. Versículo 6 explica cuál fue ese pensar, define la actitud, y luego en los versículos 7 y 8 nos dice lo que hizo que Cristo, lo que Cristo hizo a raíz de ese pensar, o sea, su acción. Toda esta sección, versículos del 6 al 11, en realidad 5 al 11, ha sido predicada muchas veces desde el punto de vista de lo que llamamos la cristología, o sea, la persona de Cristo. Y atribuimos una serie de cosas al Señor Jesucristo en base a lo que aquí leemos. Que está bien, enfatizamos la teología de eso en la predicación, pero desafortunadamente esto se predica tal como esta teología acerca de Cristo, cristología, pero desconectada del contexto en el cual fue dada. Esto no es algo que está allá en el cielo o por ahí donde podemos observarlo y maravillarnos
veamos acerca de la actitud de siervo del Señor y ver cómo Él se despojó a sí mismo y todo eso. Podemos hacer tal cosa, pero Pablo no lo desconecta de la realidad diaria en la que Él vivió y por lo tanto de la aplicación que nosotros debemos de tener de ello en nuestras vidas. Leamos, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto de forma de Dios debemos de compararlo con el versículo 7, donde una expresión similar se usa y dice forma de siervo. La idea de forma de siervo y forma de Dios no enfatizan el aspecto exterior, sino que más bien enfatizan la función de Cristo como Dios y la función de Cristo como siervo. Y eso se mira de una forma más detallada, mejor, más clara, precisamente en el versículo 7, porque dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y luego explica, estando en la condición de hombre, se humilló, de manera que el énfasis ahí es la humillación, y luego en el versículo 8 también la obediencia a la cual él llegó. De manera que como forma de siervo tiene que ver con esa función de humillación y obediencia, la forma de Dios también apunta a la función de ser igual a Dios, pero que Él no enfatizó, sino que más bien se privó de ello. En el versículo 8 leemos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 6 presenta la posición exaltada de Cristo. El versículo 7 nos indica que en esa posición exaltada Él se privó de ejercer todo lo que esa posición privilegiada, exclusiva, única le podía o le permitía hacer. Él se privó de tal cosa. Y en el versículo 8 leemos que llegó hasta el punto de humillarse y obedecer hasta someterse a la muerte más vil que un hombre en ese tiempo podría morir, y era la muerte de un enemigo. De manera que esa posición exaltada de Cristo y lo que Él pensó en cuanto a ella al hacerse presente en la tierra, aunque Él poseía esa naturaleza y función divina, Él no consideró eso algo que usaría al grado de no hacer lo que el Padre debía hacer. El ejemplo, su atributo de santidad, por ejemplo, siendo Dios, lo habría podido ejercitar en su totalidad. No, porque las personas observaron, a los pecadores recibe y con ellos come. La santidad total de Dios imposibilita que tal cosa se lleve a cabo. Pero Él, de alguna forma inexplicable para nuestra mente finita, hizo eso al lado. ¿Habría sido posible si se hubiese aferrado a ese atributo, el tener
tener tal trato con los hombres? Obviamente que no. De haberse aferrado al atributo de su infinito poder, habría sido posible que lo tomaran, le azotaran y le crucificaran. No. Pero siendo lo que era, lo hizo a un lado porque tenía una obra que realizar, una misión. Se despojó, se privó en el versículo 7, tomando forma de siervo, viniendo a ser semejante a los hombres. Y en el versículo 8, como hemos dicho, ya él llegó a humillarse y obedecer hasta someterse a esa vida muerte. Volúmenes han sido escritos acerca de estos versículos en cuanto a la cristología, pero el punto inmediato para los filipenses y para nosotros el día de aplicación en el contexto de la epístola es: si Cristo en la tierra adoptó una actitud y acción que le puso por muy debajo de su naturaleza divina para lograr el objetivo para el cual él vino a la tierra, ¿acaso los filipenses y nosotros, siendo sus seguidores, no debemos imitarle para realizar nuestra necesaria función de, en el contexto, unidad en la comunidad de creyentes para juntos luchar por el evangelio? El problema, hermanos, y lo vemos, el problema con pastores, ancianos, misioneros, es que demandamos nuestra posición. Yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo soy el misionero. Y de alguna forma esa expresión, aunque no se verbalice de tal forma, con las acciones se demuestra y quiere decir: yo estoy aquí y tú estás allá. Si el Señor Jesucristo hubiese hecho tal cosa, no habría llevado a cabo la obra que su Padre le dio. Y lo mismo para nosotros. Si adoptamos tal actitud, si no imitamos a Cristo en nuestra relación con los demás, si no imitamos esa actitud de siervo y pensamos en nosotros como siervos de Él y de los demás, entonces nuestra función como siervos, como ministros del evangelio, como personas que han sido enviadas a predicar y edificar la iglesia, sería imposible de seguir. Esto obviamente tiene que practicarse, por decirlo así, de una forma más real, más a la vista, en situaciones en las cuales todos estamos juntos, como por ejemplo en una congregación, una asamblea, una iglesia. Nosotros estamos por allá, desparramados, y son muy pocas las ocasiones cuando tenemos la oportunidad de estar juntos como ahora. Hermanos, que este sea un tiempo en el que demostramos tal cosa, pero que no sea solo para el show de ahora durante la conferencia, sino que en toda forma ese pensar esté constante en nuestras vidas, en nuestras vidas. Acordémonos del versículo 2 de la exhortación a pensar lo mismo, tener el mismo amor, esa unanimidad que proviene del interior, una alma, dice, pensando la misma cosa. Acordémonos del versículo 3, no egoísmo ni vanagloria, sino humildad, considerando a los demás superiores que nosotros mismos. Acordemos el versículo 4, no mirando por lo nuestro, sino por lo de los demás.
5 al 8, donde se nos da el ejemplo. Cristo mismo. En los versículos del 9 al 11 vemos el resultado de la acción y el resultado de la actitud y acción de Cristo. Versículos 6 al 8, lo que Cristo hizo. Versículos 9 al 11, la respuesta del Padre a la disposición del Hijo a hacerse siervo, humillarse y someterse a sufrimiento y muerte. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le literalmente sobreexaltó. El verbo tiene aquí una palabrita, una preposición que indica por encima, algo enfático. De manera que no solo le exaltó, sino que le sobreexaltó. Y le dio un nombre. El nombre tiene que ver con la persona, con el carácter, con la posición. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos preguntamos, ¿acaso ya no tenía eso? ¿O fue hasta el momento que él vino y realizó la obra? No, ya lo tenía. Lo que pasa es que ese nombre que le fue dado sobre todo nombre es en el contexto y delante de los hombres. De no haberse él encarnado y manifestado en la tierra, nada se habría sabido de él. Pero tal cosa se hizo para que nosotros, para que los hombres, para que los seres humanos supiéramos. No solo supiéramos, sino que le reconociéramos como tal. Al hacerlo, entonces, él realizar esta obra y al serle dado este nombre, que es sobre todo nombre, la humanidad le conoció, pero en su mayoría, sabemos, rechazó su divinidad. Pero con la resurrección, sea que los hombres le reconozcan o no, Dios le exaltó, y la designación que rechazaron, la designación de Señor, está inextricablemente ligada a su persona. Y según el versículo 10, un día todos tendrán que reconocerle como tal en acción, doblando la rodilla, y en palabra, confesando su señorío. Pedro predicó de esa exaltación en Hechos 2, cuando dijo, a ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estamos aquí, hermanos, y estamos donde estamos en los diversos países, precisamente para dar a conocer ese mensaje. Que se sepa quién es Cristo, que se tenga ese temor de que si no se confiesa ahora, de todas maneras habrá que confesarlo, poniéndolo de una forma cruda, en términos que nosotros mejor entendemos, es o por las buenas ahora o por las malas después. Y es nuestro deseo que muchos ahora puedan reconocer tal cosa. Hay grandes lecciones teológicas, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema y exhortación a los filipenses y a nosotros? Creo que así como es necesario imitar a Cristo con su actitud y con su acción de humildad,
que le caracterizaron en la tierra, entonces nosotros, para lograr la unidad a la que se nos llama en el ministerio del evangelio, se nos enseña que como la humillación de Cristo resultó en exaltación, lo mismo nos espera a nosotros si nos conducimos en humildad, no por egoísmo, no por vanagloria. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿qué?, os exalte cuando fuere tiempo. Tengo que preguntarme: ¿seré reconocido por Dios por mi conducta y esfuerzo para mantener la unidad con aquellos con quienes me relaciono en el ministerio? ¿O acaso seré reprochado por mi egoísmo y vanagloria, el deseo de imponer mi interés personal a costa del ministerio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de lo que vemos en estos versículos. Luchando unánimes por el evangelio. En estos versículos, en genuina identificación con los hermanos y con Cristo, conduciéndonos en el temor del Señor. Eso nos lleva a los versículos 12 al 16. El versículo 12, una vez más: por tanto, aquí es más que una conclusión, es una continuación. Ese por tanto, diferente del por tanto que vimos al principio de este capítulo, es otra palabra, y esta palabra aquí es más como entonces. Continúa todo lo que él ha estado exponiendo. Entonces, en continuidad a la unidad con los hermanos y a la humildad en imitación a Cristo, de lo cual hemos estado hablando, ahora ellos deben entonces perseverar en obediencia. Noten: entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego esa expresión que bien conocemos: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, la cual no podemos sencillamente cortarla en un pedacito, poner el texto en la Biblia y en la pared y decir: ¿qué significa eso? No. Versículo 13. ¿Por qué? No podemos poner lo que está anteriormente sin incluir el por qué. Porque independiente del por qué, nos va a llevar a pensar en otra cosa. Todo en contexto. Pero regresemos al versículo 1, al principio. Dice: como siempre habéis obedecido. Existía una trayectoria, algo ya establecido en la obediencia, en la conducta, en el comportamiento de los filipenses. La presencia de Pablo evidentemente les había ayudado, animándoles, pero ahora el apóstol está ausente y necesitan perseverar en la forma en que anteriormente se han conocido, cuando el apóstol estaba con ellos. Que no sea como, estoy tratando de recordar una expresión, cuando el jefe está allí, los empleados, los subalternos están también ahí trabajando, pero se va el jefe. ¿Cómo dice? Se fue los ratones salieron a bailar, algo así. Se va el gato y los ratones se pasean. Ok, ustedes lo saben.
sea que nuestros padres, sean que cualquier otra persona esté presente o no, hay alguien que nos ve. Sí. Y eso es lo que debemos de tener en mente. Y Pablo dice, vosotros tenéis una trayectoria de ya demostrar obediencia. Pero ahora que no estoy con vosotros, perseverad en ello. Mucho más ahora en mi ausencia. ¿En qué es que deben de perseverar? ¿A qué se refiere esta obediencia del versículo 1? Literalmente leemos, después de en mi ausencia, con temor y temblor vuestra salvación trabajad. Literalmente. Con temor y temblor vuestra salvación trabajad. Si allí nos quedamos, si no leemos el resto, si no pasamos al versículo 13, entonces, la salvación es por obras, tengo que trabajar duro para conseguirla. Pero el apóstol explica. Porque Dios es el que en vosotros, él dice aquí, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay varias cosas que no podemos ver en el castellano aquí. La palabra ocupados la traduje como trabajar. La palabra en el versículo 13 produce, y la palabra hacer en el versículo 13, todas ellas provienen de la misma raíz. Si bien es cierto que el verbo en el versículo 12 traducido ocupados o trabajar es diferente en forma del versículo 13, produce y hacer. La raíz de estas palabras es la misma. Ergo significa obra, trabajo. Y esa es la raíz de todas estas cosas. Y lo que está diciendo aquí en el versículo 12 podríamos traducirlo de esta forma: poned a trabajar vuestra salvación. Porque Dios es el que está trabajando en vosotros. Ambos, el querer y el trabajar por su buena voluntad. De manera que el versículo 13 viene a ser clave en entender el versículo 12, particularmente la última parte. Dios está trabajando, y esa es la forma que tenemos ahí en el griego. Es un participio que en español, en castellano, denominamos un gerundio. Verbos terminando en ando, yendo. Está activamente, continuamente trabajando en nosotros. Y la idea es entonces que Dios está trabajando en los filipenses y en nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y por lo tanto nosotros debemos de activamente poner a trabajar esa salvación que Él ya ha puesto en nosotros. Ya está la salvación ahí, pero ahora ponerla a trabajar. Y aquí es donde entra lo que dijimos al principio, de la necesidad de demostración de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que no quede ahí como algo encerrado,
sino que ahora se demuestre. Porque Dios está activamente, continuamente trabajando en nosotros, impulsándonos a querer, desear hacer esa demostración. Y todo por su buena voluntad. El trabajo al cual Pablo se refiere tiene que ver con actitud y conducta. Y lo explica en el versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, sin quejas, sin argumentos. Todo esto debe entenderse en el contexto de lo que ya se ha venido explicando, la unidad y la humildad a las que se les llama en los versículos previos. Trabajar en la salvación significa ponerla en práctica, demostrarla en la actitud y conducta. Primeramente en relación a los hermanos, en la comunidad de fe, y en segundo lugar, como en el versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa. De manera que lo que tenemos aquí en estos versículos hasta el final de esta parte, versículo 16, del 12 al 16, como pusimos en sus notas, en el temor del Señor perseveremos en el evangelio para recibir su aprobación y ser luz en el mundo. Puesto que se nos dijo que pongamos a trabajar esta salvación con temor y temblor. Temor y temblor ¿de qué? Temor y temblor de no llegar a ser lo que se les llama hacer en el versículo 15. Temor y temblor de que por no activar nuestra salvación con nuestra actitud y nuestra acción no podamos llegar a ser irreprensibles e inocentes, sino que más bien tengamos que ser reprendidos, acusados y culpados. Temor y temblor de no contribuir a la unidad y comunión a la que hemos sido llamados. Temor y temblor de conducirlos con egoísmo y vanagloria, de no ser humildes, de no imitar a Cristo, de no someternos como siervos. Temor y temblor de ser humillado ante Dios en vez de exaltado. Para que seáis irreprensibles y sencillos. La idea de irreprensible, desde luego, tiene que ver con que no haya nada por lo cual tengamos que ser reprendidos. Siendo ya hijos de Dios, el deseo es que ellos lleguen a ser sin tacha. Dice sin mancha, sin tacha, literalmente. Nada por lo que tengan que ser reprendidos. Que sean inocentes de cualquier acusación o culpa en el contexto de unidad y humildad en particular. Entonces, hermanos, en el temor del Señor perseveremos en el evangelio como hijos de Dios en Cristo. Esa conducta, ese testimonio comienza en casa, en unidad y humildad con nuestros hermanos, en la iglesia local y desde luego en nuestro contexto dentro de nuestro ministerio. ¿Cuál es la base para perseverar en esa conducta? El versículo 16. Vamos a verlo ahora.
regresar y mencionar algo del versículo 15 que no mencionamos. Esa generación maligna, la traducción literal de maligna es torcida. Torcida es la palabra de donde agarramos hoy día escoliosis. Es una columna que está torcida, una generación torcida. Se les preguntó a los niños en la escuela dominical, ¿cómo es el mundo? Redondo, dice. No, dice el otro. Mi papá dice que es torcido. Eso es torcido. La generación maligna, torcida y perversa. Pero dice que en medio de la cual resplandecéis como luminares. El testimonio. Pero el testimonio en el contexto tiene que ver no solo con hablar y decir, yo soy creyente, cree tú en Cristo también. Él hará en ti la obra que ha hecho en mi vida. Vamos a echar un trago. Para festejar. Para festejar. No, tiene que haber concordancia en lo que se dice y en lo que se vive. La demostración es el aspecto de ser luminario. Y como decíamos, la base de eso es el versículo 16. Literalmente, y aquí tenemos una vez más un participio, haciéndoos. Eso tiene que ser continuamente. Agarrándoos. No dejando ir la palabra de vida. Aferrándonos al mensaje del evangelio, a sus enseñanzas, no solo acerca de la salvación, sino de la ética, la conducta, poniéndolas en práctica, haciéndolas parte de nuestra vida, sin soltarlas. Así podemos conducirnos de tal manera que entonces seremos irreprensibles y inocentes. Esa palabra de vida obediente es el evangelio de Cristo, el mensaje. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:23 que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo expresa también un interés personal en la perseverancia de los filipenses. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Haciéndoos de la palabra de vida a fin de tener mi gloria en el día de Cristo. Esa palabra gloria aquí es la que mencionábamos ayer, que puede usarse de dos formas. Jactancia en el sentido negativo por lo general, y desde luego satisfacción, orgullo en el buen sentido de la palabra. Pablo quiere estar satisfecho de que su trabajo, su obra entre los filipenses ha sido verdaderamente fructífera. Su gozo ha sido totalmente lleno. Al aferrarse en obediencia al evangelio, entonces podemos mantener la unidad. Pablo en el día cuando les declara, cuando Cristo les declare irreprensibles e inocentes, Pablo entonces considera que él podrá estar satisfecho. Hay aquí una correspondencia entre esto, porque en 1.26, al cual hice referencia anteriormente, en 1.26 dice que al Pablo estar presente con ellos una vez más, que la presencia de él sería para ellos
su gloria, su satisfacción. Podían estar satisfechos de que Cristo les había traído de regreso a Pablo una vez más. Pero ahora Él dice que vosotros también podéis ser mi gloria. Yo también puedo estar satisfecho al saber que sois irreprensibles delante del Señor. Entonces, hermanos, la unidad a la cual hemos sido llamados es clave para que nosotros podamos verdaderamente luchar por la fe del evangelio. Y lo vamos a demostrar en identificación con los hermanos y con Cristo, conduciéndonos en el temor del Señor. Habla esto de esta luminares, en el versículo 15, en medio de esta generación torcida y perversa, luminares en el mundo. Hoy día podemos mantener la luz encendida con electricidad o baterías muchas veces, casi indefinidamente. Sabemos que se solía encender fogatas, pero que para poder mantenerlas encendidas por largo tiempo era necesario que ponerles leña. La vida cristiana no es como la luz eléctrica, que es cuestión de un interruptor y ya. No, es más bien como una fogata. No se mantiene encendida al menos que se persevere en alimentar el fuego. Es necesario practicar, perseverar en el evangelio y sus enseñanzas, si es que habremos de ser luminarios en el mundo. Que el temor de que se apague o de que fallemos y que caigamos en negligencia por la que tengamos que ser reprendidos por el Señor, nos ayuda a constantemente practicar lo que la palabra nos enseña acerca de nuestra relación a los hermanos